Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. A propósito del debate político que marcó la última edición de Estado Nacional, es que en el estudio se vivió un momento de máxima tensión, luego de que el tema de los derechos humanos volviera a instalarse con fuerza en la conversación entre representantes de los distintos comandos presidenciales. A partir de eso, el diálogo se tornó especialmente confrontacional cuando se mencionó la posibilidad de un indulto a Miguel Krasnov. El senador Ricardo Lagos afirmó que algunos candidatos de derecha estaban relativizando las violaciones de derechos humanos y que ese tipo de declaraciones trivializan un tema demasiado grave para Chile. Desde el otro lado, el exvocero Cristian Valenzuela respondió que los únicos que traen a Pinochet son los candidatos de la izquierda y que los chilenos ya están cansados de ese debate. Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, acusó a Valenzuela de negacionismo y sostuvo que el Estado tiene la obligación de seguir buscando la verdad y garantizar justicia para todas las víctimas. Mientras tanto, el alcalde Jaime Bellolio reafirmó la postura de Evelyn Matthey, señalando que Krasnov es un criminal con más de 700 años de condena y que no hay ningún espacio para indultos de ese tipo. Finalmente, el intercambio cerró con Lagos Weber, subrayando que una candidatura presidencial debe ser capaz de respetar la democracia y la memoria histórica, mientras Valenzuela insistió en que su sector prefiere centrarse en los problemas actuales de los chilenos, como la inseguridad y la inmigración ilegal. El bloque terminó sin consenso y con el estudio visiblemente tenso. Revisemos juntos el video completo para luego dejar nuestros comentarios. Ahora vamos con el contenido. Empecemos. Partimos por Cristian Valenzuela, coordinador comunicacional de José Antonio Kast. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Y el alcalde de Providencia, representando aquí la candidatura de Evelyn Matthey, Jaime Bellolio. Buenos días, Jaime, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto. Vamos a saludar también al senador Ricardo Lagos Weber, senador y vocero del comando de la candidata Janet Jara. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Don Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Gracias, Lautaro. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. ¿Por dónde partimos? Tanto tema. Partamos por lo que pasó al finalizar la semana, Matías, los vidrios blindados en este acto que hizo el candidato José Antonio Kast en Viña del Mar. Cristian Valenzuela, ¿por qué se usaron estos vidrios blindados? Causó bastante duda si había sido recomendación de Carabineros. Está así nomás, Jaime Bellolio. Sí, no. ¿Puede tocar? Ya. Ya, ok. Ya. Está así. Acá sí. no hay vidrios, no hay Está muy vidrios. Está afuera. Ah. No, es una decisión del equipo finalmente de establecer medidas adicionales de seguridad. Nosotros hemos hecho un recorrido este año en todo el país, que viene de hace muchos años, pero que se concentró en ciertos actos más masivos en distintas ciudades y todavía han sido en recintos cerrados y como decidimos estar ahora en el público, se tomaron medidas adicionales de seguridad que se toman a partir de diversas consideraciones. Pero cuando uno toma un determinado remedio o toma un tratamiento, es porque se lo dice un médico. Un médico le dice, mire, usted no coma esto, no haga esto, haga tal otra cosa, y uno hace caso a un experto. ¿Qué experto le dice a usted, mire, si usted va a hacer algo de este tipo, con vidrio blindado? Nosotros tomamos las medidas en consideración de diversos factores. Es una realidad que nuestra candidatura, nuestro programa y el candidato tienen una posición bastante firme respecto de lo que ha ocurrido en el país en los últimos años, respecto de los temas de seguridad, del crimen organizado, de la inmigración ilegal. Y evidentemente ese discurso y ese posicionamiento trae consecuencias, ¿ah? Y a lo largo de los años eso lo hemos visto, hemos tenido incidentes. No entrar a detallar en particular las cosas que ocurren y los factores que determinan esas decisiones, pero yo voy al tema de fondo. ¿Ha habido alguna amenaza aquí de por medio? Es que yo creo que no corresponde entrar en esos detalles porque no es parte de la agenda. Cada candidato tiene la libertad de tomar ciertas decisiones para protegerse frente a ciertos incidentes y esa es un poco la postura. Pero son decisiones que dan señales, sobre todo una semana antes de las elecciones, señales a la ciudadanía, ¿no? O sea, acá también algunos lo leyeron como una señal política. ¿En qué sentido? En la seguridad, una señal política del país está tan inseguro que el candidato necesita vidrios blindados. Sí, lo que pasa es que el calificativo de que el país está tan inseguro son datos, no es solo una sensación. O sea, este gobierno
cuando termine su mandato el presidente Boric el 11 de marzo del 2026, va a ser el gobierno en que más homicidios hubo en los últimos 30 años, por lejos. Yo entiendo que va a llegar a alrededor de 5.000. Hemos visto casos dramáticos como el asesinato de los carabineros en Cañete, el secuestro y el homicidio del teniente Ojeda. Todos los días vemos distintas instancias en distintos lugares. Entonces, eso es una realidad, no es una realidad que inventemos nosotros, es una realidad y que hay que combatir con mucha fuerza. Lautaro, ¿se justifica o tendría que haber un hecho puntual como una eventual amenaza para hacer lo que hizo el candidato Kast? ¿Es lo que nos tenemos que acostumbrar a que adelante los presidentes con un escudo? La verdad es que, en mi opinión, no se justifica. Es más, yo creo que quien va a ser representante de la ciudadanía debe asumir incluso los riesgos. Si es que cree que hay riesgos por ser una figura pública de primer nivel en una competencia presidencial. Entonces habría que imaginarse que a lugares menores va con chaleco antibala o con un casco antibala. O sea, no, yo creo que hay que ver, y no hay nada dentro de toda la campaña que diga que alguna de las candidaturas ha tenido una advertencia, una amenaza, algo que aconsejara esto. Ahora, si uno tiene tanta convicción, se evitan los actos al aire libre, si es que eso fuera. Me parece una cosa reponer, digamos, un tema con mensaje que tiendan subjetivamente a trasladarle, a socializar con la población más grados de inseguridad. Y yo creo que la obligación que tienen los liderazgos políticos es al revés, digamos. Mostrar seriamente cuáles son las medidas que toma en la campaña contra la inseguridad, o al revés, cuáles son las medidas de seguridad para la población, primero ellos, y luego, por consiguiente, la forma de actuar que cada uno tiene. Creo que está exagerando, que forma parte de la campaña, ya buscando sutileza. Alguien habrá aconsejado que esto es una señal que podría empatizar con la gente que siente inseguridad. ¿Usted lo ve un acto de campaña más que de seguridad? Es que yo no veo un argumento mayor. O sea, no es que lo que yo vea. O sea, yo registro lo que se dio y no conozco, ni se ha dicho de parte del origen que tiene esta medida, que hubiera un hecho que cambiara las cosas en Chile en lo que es la campaña propiamente tal y que orientara en este plano. Alcalde Belolio, sí, disculpa Lautaro, ¿está exagerando la candidatura de José Antonio Kast con esta medida? ¿Cómo lo leen ustedes? Yo no sé si están exagerando porque desconozco cuáles son los análisis internos que ellos tienen en materia de seguridad. Lo que sí es que yo creo que, lamentablemente, la situación del crimen organizado hace que muchas personas hayan tenido que tomar medidas de seguridad, como por ejemplo tener que irse a sus casas antes, inclusive antes de que anochezca. Y nosotros, por ejemplo, en la comuna, yo creo que esto es algo que trabajan todos los alcaldes de manera transversal. La manera de estar más seguros no es guardándonos más temprano, sino que ocupando el espacio público. Entonces hay una tarea que es muy relevante, que es poder transitar por las calles de manera tranquila, ocupar las plazas, parques, etc. Entonces el espacio público es muy importante. Dicho eso, la situación que ha ocurrido en Latinoamérica, en donde han habido ataques hacia candidatos presidenciales y otros, yo creo que acá no la tenemos. Lo que sí es que tenemos varias advertencias de grupos organizados que disparan primero, preguntan después, y por lo mismo hay que tener la fortaleza para poder enfrentarlo. En eso nos ha tocado a nosotros trabajar en conjunto, en colaboración, porque la única manera de hacerlo con otras comunas, por ejemplo con Recoleta, por ejemplo con Santiago, en donde hay fenómenos de crimen organizado. Y en eso la exalcaldesa Matei lo había hecho muy bien en el pasado. Entonces, obviamente que uno lo ve desde afuera y una cabina transparente parece raro, ¿no? Es chocante. Y me imagino que hay buenos argumentos por los cuales decidieron ponerlo, pero no, el crimen organizado hay que tomárselo muy en serio y lamentablemente durante este gobierno ha avanzado mucho. Senador Lagos, ¿a usted le parece que es una medida proporcional a los riesgos que hay, que se justifica, o tiene que ver con un hecho de campaña y dar una señal? A ver, todos los candidatos presidenciales, todos los 8 candidatos presidenciales, el Estado de Chile pone seguridad a disposición de sus candidatos. Corrígeme si estoy equivocado. Y es Carabineros de Chile que se hace cargo de la seguridad de los candidatos. O la PDI, pero sí. No, o la PDI para estos efectos. Lo concreto es que ni Carabineros de Chile ni la PDI ha recomendado usar vidrio ni chaleco antibala a los candidatos, o que sepamos, por lo menos para haber desmentido. ¿Ah? No hay ninguna
organismo que el que está velando por la seguridad. Entonces, si el que está encargado de tu seguridad te dice, porque Carabineros son implacables en esto, usted no puede ir por allá. Yo le recomiendo fuertemente que no haga tal actividad en tal lugar. Carabineros tiene antecedentes de eso y se lo dice a los candidatos y candidatas. Siempre, por lo menos de lo que yo recuerdo, desde Lago hace 25 o 30 años, pasando por el presidente Bachelet, presidente Piñera 2 veces, presidente Boric. Entonces, dicho eso, salvo que hay algo de antecedente, pero no ha salido ninguno, yo tengo la impresión, y lo digo así, que es un acto más comunicacional. Y la prueba de aquello es que llevamos como 8 minutos hablando sobre este tema el día domingo antes de la elección. Y es porque la campaña de algunos se ha basado básicamente en generarle más inseguridad y miedo a los chilenos del que ya tienen, o que podemos tener. ¿Ah? En mi casa en Valparaíso, en un barrio, en un chat, no es un cuento de los medios de comunicación. Hay preocupación por la seguridad. Lo veo en el chat del barrio. ¿Ah? Entran a robar después de la Navidad, han asaltado vehículos, ¿ah? O sea, han asaltado personas. Es una realidad, no lo voy a ocultar. La pregunta es si un líder que quiere gobernar Chile va a seguir escarbando en el susto de los chilenos a una semana de la elección. No quiero pensar que le pudiera pasar algo a José Antonio Kast o a ninguno de los candidatos de aquí para allá. No quiero pensar eso, ¿ya? No lo quiero, que no es bueno, no es sano. Vi una imagen del presidente Gabriel Boric, presidente en ejercicio, ayer caminando por Iquique, un video. No sé si será, parece que es cierto, porque es una altura, ¿sabes? ¿Ah? Con su escolta caminando ahí por la orilla del mar, ahí en la, ¿cómo se llama? La costanera. En Iquique parece que estaba. Yo no lo vi que estuviera con un chaleco antibala, ni los otros con ametralladoras caminando al lado. Claro, que generalmente Entonces, no terminé de hablar. Ah, disculpa. ¿Ah? Entonces, lo que transmito nomás es que llevamos 9 minutos hablando de este tema, en circunstancias que las instituciones que tienen que velar por la seguridad de los candidatos no han recomendado eso ni a ese candidato ni a ninguno, ¿ah? Porque ya habría salido, ya se habría informado. ¿Ah? Y la información que nos da Cristian dice, miren, nosotros tenemos antecedentes que no puedo develar o que son más reservados, pero son internos. ¿Ah? Pero está bien, el efecto está hecho. Yo nomás digo, no sigo escarbando ni exacerbando el susto que tienen los chilenos o que tenemos los chilenos por el tema de la delincuencia, que es real. ¿Te ha interpelado, Cristian, como exacerbar, quizás para sacar Le voy a ventaja? agregar 2 minutos más a la conversación para sumarle. Lo del presidente Boric, no sé, para mí eso es un acto comunicacional, porque generalmente él no camina libremente por la costanera de Iquique, ¿eh? En general. Y yo creo que lo del presidente, ahora voy a hablar yo para ver si no me interrumpen, lo del presidente tiene que ver también con su actitud. Se él ha sido presidente durante 4 años, ha prometido perseguir a la delincuencia, al narco como perros por el cielo, tierra, y los resultados son súper concretos. O sea, que avanza el crimen organizado, que avanza el narco, eso es evidente. En el caso de otras candidaturas, por supuesto, pues, si yo me posiciono en el tema seguridad, como que voy a tratar a los delincuentes con amor, esas personas no están muy lejanas de esa candidatura y de esa aproximación. Cuando tienes dirigentes del Partido Socialista que dicen que ellos tienen tratos con el narco, que trabajan con ellos en los territorios para poder avanzar, evidentemente hay una distancia respecto de aquellos que dicen, que decimos, que vamos a tener una mano dura, que queremos que haya un cambio en el país en esta materia. Yo tuve la oportunidad, nadie de los aquí presentes, porque hace 4 años no estaba compitiendo Janet Jara ni Ali Matei, de participar en la campaña hace 4 años atrás. Al tercer día de la segunda vuelta, y ustedes pueden revisar las imágenes, cómo nos recibió el Frente Amplio en este caso, y no sé si algún vínculo del Partido Comunista, en Lo Espejo, donde el candidato fue agredido brutalmente, se generó una masa, hubo balazo, hubo piedrazo, destruyeron un auto carabinero. Eso no es un invento, senador, no es un antecedente que no sea público, eso es real. Y esa presencia está real, y José Antonio Kast viaja en avión, camina libremente, recorre las ferias sin ningún problema. Y aquí, respecto de un acto en un espacio público, se toma una determinación concreta que yo creo que es bastante razonable. Va a continuar siendo así en todo caso, ¿no? ¿Va a seguir el blindado? Tenemos cierre de campaña ahora esta semana. Depende de las circunstancias de seguridad aplicadas a Hoy, cada uno. un detalle, tanto el candidato Artés como el candidato Harold Mayne Nichols no aceptaron esta escolta que se da a los candidatos presidenciales como un dato también para poner acá sobre la mesa en esta conversación, pero avanzamos también en otros temas. Avancemos en otro tema y justamente aprovechar que tenemos aquí al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. La candidata Jara, militante de su partido hace muchísimos años, dijo respecto de congelar la militancia. Yo lo veo bien probable que congele esta militancia. Cuando uno es presidente de Chile tiene que hacer gestos. ¿Eso lo comparten ustedes ese juicio? A ver,
Lautaro. Yo creo que primero hay que valorar la disposición que ha tenido Janet Jara respecto de la relación y que busca ser en la mejor igualdad de condiciones de todos los partidos y movimientos que respaldan su candidatura. O sea, antes del anuncio, que requiere una formalidad, está la práctica. Y en la práctica hay que ver el comando. Aquí tenemos un representante, vocero directo de la candidata, me refiero a Ricardo, y así hay otras vocerías y hay otra gente integrada. Es decir, la señal es, debemos ser una coalición. Debe la coalición, cada una de las tendencias, tener la tranquilidad de contribuir en sus capacidades, y todo eso debe ser altamente valorado. ¿Y para eso es necesario que Janet Jara deje la militancia del PC, si es que llega a ser presidenta? Eso es lo primero, lo que yo acabo de marcar. Lo segundo, Janet ha dicho que si es necesario, no entiendo si lo está pensando, o congelar, o ver el tema de la militancia, si ella es la presidenta de Chile. Eso es lo... En ese plano, nosotros, Dirección Nacional del Partido Comunista, vamos a tener absoluta comprensión, vamos a aceptar con total disposición si eso le ayuda al proceso de unidad. Para Lautaro, nosotros, ¿y usted lo comparte? ¿Pero usted como presidente del Partido Comunista comparte ese diagnóstico? Yo estoy formado en la escuela de la unidad. Desde mi origen en la juventud, previo al triunfo de Allende, durante todo el proceso de unidad popular, en la lucha contra la dictadura, la unidad antifascista contra la dictadura, en la lucha posterior, digamos, a ganar espacio hasta llegar al día de hoy. O sea, la unidad para mí es un factor de máxima importancia en lo que es la acumulación de las fuerzas que constituyan mayorías para permitir los cambios. Por tanto, para mí el tema de la unidad no es secundario. Si esto es una contribución a la unidad en práctica y en señal, en ambos casos, bienvenido sea. ¿Lo es? A favor. ¿Y lo es en su juicio? En mi juicio, si es que no se ha consumado algo, yo no puedo decir por la candidata, pero los anuncios indican una proyección. Si lo fuera, nosotros vamos a tener la mejor comprensión, la mejor disposición, no nos vamos a sentir ni disminuidos, sino jugando nuestro estricto papel de uno en 9 partidos políticos que constituyen esta coalición. Haciendo la analogía con el caso del escudo, es un hecho... disculpa, una sola cosa. ¿Cómo no, doctor? Pensé que le iban a preguntar a Jaime sobre eso. Lo hizo Sebastián Piñera, renunció a su militancia. Lo hizo Patricio Aylwin, renunció a su... Cuando históricamente se aconseja, es una medida política que uno tiene que valorar como un desprendimiento, como una generosidad. Hago la analogía con lo del vidrio blindado, si es un hecho que se justifica, que tiene realmente importancia, o es un hecho de campaña solamente. Aquí lo mismo, si es que ocurriera ese escenario en que Janet Jara congela o deja eventualmente la militancia, ¿implica algo real, de fondo? ¿Es importante o es maquillaje político? Mira, yo en general cuando alguien cambia de opinión y le favorece mucho su cambio de opinión, yo al menos pongo ciertas dudas. En el caso del presidente Piñera, venía dentro de los estatutos de Renovación Nacional, de que si alguien salía presidente tenía que renunciar a su militancia. Claro, probablemente no pensaban de que eso iba a pasar hasta que pasó y él lo hizo. Y dando esta señal de que obviamente quería ampliarse. Habían otros presidentes que no lo hicieron y es también legítimo, ¿no? La presidenta Bachelet y el presidente Lagos no lo hicieron, pero también era legítimo, era parte de una coalición. Tenía doble. Claro, el presidente Lagos tenía doble, pero después era una nomás. Ahora, yo creo que más importante que congelar la militancia para la ciudadanía y por tanto, si es que acaso va a participar como de los toma de decisiones internas, yo creo que hay otras cosas que son más importantes dentro de la candidata Jara. O sea, por ejemplo, hoy día se cumplen 36 años de la caída del muro de Berlín. Tenemos claro cuál es la posición del Partido Comunista oficial. Está del lado de la RDA, está del lado de aquellos que felicitaban a Margot Honecker, que decía que quienes querían saltar el muro, digamos, eran idiotas. Lo mismo con respecto a hechos internacionales, digamos. O sea, por ejemplo, cuando se nombra recientemente a Rosa María Payá como parte de la Corte Interamericana, ellos dicen que están en desacuerdo. Cuando se le entrega el Premio Nobel de la Paz a alguien que ha sufrido los vejámenes de la dictadura de Venezuela, están del lado de la dictadura. Entonces, yo creo que más importante que congelar la militancia es saber si es que acaso hay un cambio de opinión sobre esas materias. Eso tiene más relevancia para la ciudadanía que si participa o no del Comité Central, digamos. Entonces, yo veo que hoy día obviamente es algo que es más conveniente. En el pasado habían dicho que no, se había abierto como una discusión interna. Primero lo había dicho además el exalcalde Jadwe, dentro de una oposición evidentemente a la candidata Jara, pero que me da la impresión de que es más bien
una puesta en escena electoral más que algo de fondo. Cristian Valenzuela, ¿es una puesta en escena electoral esto? Yo de verdad no entiendo la discusión. Hemos gastado varios minutos, dice usted. Llevamos 8 y vamos a gastar 11. Bastante menos. Pero va a ser un caso... Esto es más aburrido todo. Pero es que lo vamos a alargar. No, usted dije, pues, ¿cuál le entretiene? No, Vamos con el lo tema. vamos a alargar. Entonces, vamos a hacer un caso hipotético. Hipotéticamente, Janet Jara llega a la presidencia. Ya hace este gesto y todo eso. Y nombra a Lautaro ministro de Interior del Partido Comunista. Lautaro lo hace tan bien en el Ministerio del Interior, otro caso hipotético que no creo posible, pero imaginémonos ¿Que ese llegue escenario. o que lo haga bien? No, que llegue uno, que lo haga bien ya. dos, pero con respeto a Lautaro. Y termina el 2030 Lautaro, oye, Lautaro es candidato presidencial y gana la presidencia de la República el 2030, al Partido Comunista. Y Lautaro renuncia a su... ¿Alguien va a creer que Lautaro Carmona va a dejar de ser comunista por dejar la ficha de militancia? Ese no es el punto. No, para nada. No hay una renuncia a lo que tú crees. A mí me parece, al contrario, y voy a sumarme a la mesa de allá, yo encuentro que es un gesto que es bastante valorable. No sé si tiene impacto en la campaña o no, pero cuando uno asume la presidencia de la República, incluyendo a Lautaro Carmona o Janet Jara, que es comunista desde los 14 años, qué sé yo, es un hecho que tú te predispones también, eventualmente, aunque no lo cumplas después, a gobernar a todos los chilenos, incluso los que no votaron. Ricardo Lagos Weber, más allá que le aburre el tema, es importante saber si el socialismo democrático de alguna manera exige esa renuncia o esa... ¿Sabes qué pasa? ¿A ustedes o a su mundo les hace mucho ruido que siga siendo militante del Partido Comunista su candidata? El tema, yo creo que Cristian en esta, curiosamente voy a coincidir con Cristian como en el 80% en este tema por lo siguiente, porque la razón cuando... Solo aspiramos al 65, pero... No, pues... Cruza los En dedos. segunda vuelta. Cruza los dedos. Oye, Ya, siga. estoy preparado para una sorpresa el próximo domingo ya. Oye, no, pero hablando... Sí. La razón de por qué don Patricio Elwin renuncia a la democracia cristiana no era porque la democracia cristiana tuviera un rechazo ante la opinión pública y que buscara un efecto comunicacional del Para punto de dejar vista de ser electoral. deseo. Lo que ocurre es que en el quiebre de la democracia en Chile, la democracia cristiana jugó un rol que estaba en conflicto con el resto de la izquierda. Entonces, don Patricio lo que hizo fue decir, yo voy a ser presidente primero de todos los chilenos. Y el tema de mi militancia, que era un tema que todavía estamos trabajando, ¿ya? En la transición, era para consolidar. En el caso del presidente Piñera, más allá del estatuto, ¿ya? Yo entiendo además que en el caso de Renovación Nacional y la UDI, no es hoy, pero en un minuto, que lo que había a la derecha eran dos partidos nomás, con todo cariño, no había más. No había ni los Evópolis, ni los republicanos, ni los libertarios, ni los París. Hoy día hay 3 partidos y 3 derechas. Bueno, pero lo que quiero decirte es que la tensión entre la UDI y RN era tan grande que yo creo que, más allá del estatuto de RN, el presidente lo que hizo fue darle garantía a un sector, ¿ya? De decir, voy a tratar de ser lo más ecuánime posible. Y en el caso de Janet Jara, efectivamente, y creo que nuestro Lautaro no se va a enojar conmigo ni nadie, hay un sector que tiene ciertas diferencias con el PC. Y lo que hace Janet Jara es decir, yo voy a gobernar con toda mi coalición y doy tranquilidad de que la militancia, lo cual no significa que renuncie ni a su idea, ni a su militancia a los 14 años, y cuando escucha a Lautaro que dice que él entiende ese gesto, eso es. Entonces, estoy más en la línea, o estamos más en la línea en este sentido que nadie va a cambiar por esto y no vamos a engañar a nadie que alguien va a dejar de ser algo porque además suspende la militancia o la renuncia a la militancia. ¿No? El socialismo democrático es Entonces, el que necesita... señal no es que ya no crean unas cosas, la señal es decir, yo estoy dispuesto a hacer un gesto para ser más amplio. Y la prueba de aquello es que sin haber suspendido nada, en la base de apoyo, no digo el número, porque los militantes han cambiado los partidos, pero la base de apoyo de Janet Jara hoy día es más que la del oficialismo, porque incluye a la democracia cristiana como base de apoyo electoral, política. Ese era el punto que quería hacer y tan buenos los minutos estoy invertido, encuentro yo. Vamos. Por favor. No, para usted es muy necesario para la DC, para el socialismo democrático ese gesto. No es que es necesario, pero cuando se plantea, y más allá de que él lo dijo antes o no, si se anticipó, yo creo que es una buena señal de decir, ¿sabe qué más? Como este puede ser un tema, les digo al tiro que para ella no es un tema, para Lautaro, el presidente, tampoco es un tema, para mí no es un tema, pero puede ayudar a aplacar dudas, inquietudes,
¿ah? Pero no pretendo, y no creo que pretenda la candidata Janet decir, oye, es que yo ya no pienso todo distinto. No es eso. ¿Ah? No es un un tema. solo alcance oye, No sé si que Le hace cargo el ministerio que le... refuerza Ministro Interior. capaz que proyecte, digamos, con mayor razón el futuro gobierno, pero no. Creo que lo que está señalizando aquí es que efectivamente, y este otro tema, se avanza en una coalición. Y la coalición, todo lo que se puede aportar a favor de ella, que es la unidad por Chile, tiene que ser valorado. Y entre esas cosas, el liderazgo de esa coalición se socializa. No es que no tenga origen, no es que no tenga nombre, se socializa entre todos quienes constituyen. Yo creo que ese es un proceso que en otras partes del mundo ha avanzado mucho. En nuestro país todavía cada vez que hay un revés, vuelta a formar. No, tiene que haber una cultura de coalición con solidaridades y la coalición supone convergencia de distinto. Por tanto, nadie tiene necesidad de renunciar a su identidad, pero tiene que asumir que convive en un espacio donde hay más identidades y llegar a mínimos comunes que son la posición que van a exponer. Quiero tocar Perdona, un tema. y lo que pasa es que yo solo quería decir algo, que probablemente es la parte más difícil y que más le importa a la ciudadanía, ¿no? Cómo es la coalición que acompaña al gobierno y por tanto que le da la posibilidad de que se concreten algunas de las promesas que se han hecho en materia de gestión y también en materia parlamentaria. Déjeme que a usted le iba a preguntar, alcalde Belolio. El factor Kaiser, que es, algunos dicen el cisne negro son casi todos blancos hasta que viene un cisne negro y cambia toda la percepción. El factor Kaiser vino a ser el cisne negro de la derecha donde estaban Kast, Matei, unos subían, unos bajaban, se cambiaban las encuestas por aquí y aparece, aunque no es primera vez porque en el verano ya estuvo, el factor Kaiser, que vino a desordenar esta primaria de la derecha que será el próximo domingo. ¿Y cómo le afectó a las distintas candidaturas? Porque la tendencia en las encuestas de Kaiser es muy fuerte. No sé cómo estará ahora porque no podemos publicarlo. Sí, pequeño paréntesis, es una tontera, digamos, que no podamos conocer las encuestas hasta por lo menos, no sé, 3 días antes, digamos, de las elecciones. Pero dicho eso, déjame seguir en la línea de lo anterior, porque justamente lo que las personas quieren son ciertas certezas sobre qué es lo que van a pasar en los próximos años. Entonces, esa cultura de coalición es muy relevante y en el caso de Evelyn Matei, no solo tiene la voz, no solo tiene el discurso de cómo deberían hacerse algunas cosas, sino que también la experiencia práctica. Y eso es muy importante y la capacidad de llegar a acuerdos dentro del Congreso. Eso es fundamental. Entonces esa cultura de coalición es muy relevante porque hemos visto... ¿Cuánto le ha afectado el factor Kaiser a la me tocó a candidatura mí de Evelyn estar Matei? dentro del Parlamento y ver que mi propia coalición tenía diferencia, después me tocó estar de vocero de gobierno y ver que mi propia coalición también tenía diferencia y hoy día hemos visto que en la actual coalición de gobierno también tiene diferencias con el gobierno. Por ejemplo, las materias de seguridad, el PC las ha votado en contra en general, entonces se produce una tensión. ¿Cuánto ha afectado? Obviamente que afecta en esto, porque yo creo que lamentablemente nosotros quisimos hacer una primaria el día que se hacían las primarias, digamos, no en la primera vuelta, como lo hizo sí el pacto de izquierda. Y habría sido una buena noticia porque habría hecho que todas las propuestas legítimas de los otros, en donde uno puede estar de acuerdo, y los equipos sean capaces de decantar y ofrecer entonces estas certezas de que la gente quiere caminar tranquilo por la calle, mantener su pega, saber de que el Estado va a ayudar en sus problemas en vez de ponerle más problemas. Entonces, eso se hace con experiencia práctica. Entonces, ¿afecta? Sí, es una cuestión electoral, tal como dijiste tú. Siente subió que, un momento y siente después que bajó. frente al riesgo, me refiero para los otros, de que gane Kaiser el próximo domingo, mucho votante de Matei se vaya, en función de lo que ellos piensan, a su mal menor, que es ir a Kast, porque así se lo representa mucha gente a uno. Dice, bueno, yo era Matei, pero prefiero a Kast porque es muy fuerte Kaiser para mí. Ese votante, por ejemplo, más de centro, derecha, más liberal. ¿Pasa eso? ¿Ustedes lo han sentido? Yo creo que ese voto estratégico, puede haber un porcentaje muy pequeño que hace eso. En general la gente vota por aquellos que se siente más interpretado y en este caso no hay duda de que Evelyn Matei está llegando a un sector que es más amplio, que es más de centro, que representa de alguna manera ese 62% que votó en contra de la propuesta constitucional que habría dividido Chile y hay mucha gente que cuando contesta encuestas, al revés, las que contestan encuestas son más políticas. Por algo es que la típica encuestadora tiene que llamar a 6.000 para que contesten 700. ¿Qué pasa con esos 5.000 y tantos que no contestan? Es personas cuando le llaman y les dicen, oiga, le estoy haciendo una encuesta política, cuelgan al tiro. Ahí estoy yo. Esas personas igual van a ir a votar.
Claro, igual van a ir a votar. ¿Y por quién van a ir a votar? Por ciertas personas, en mi opinión, que les ofrezcan más certeza sobre lo que va a venir, y en eso la experiencia práctica creo que es muy importante, y creo que van a ir más a donde Evelyn Matei. Lagos Weber, Es que este tema, senador. los dos lo tocaron y de ustedes también, se habló de la cultura de coalición y la apuesta hacia adelante. Efectivamente, las candidaturas presidenciales en general tienden a hacer promesas, ¿ya? Tienden a tratar de marcarte un camino, ¿ya? Apoyo ciudadano no a partir de los fracasos de otros solamente, sino de qué va a pasar. Y yo siento que en esto, a propósito de lo que hablábamos recién, del tema de la militancia, etcétera, la cultura de coalición, creo que para una segunda vuelta, y no estoy prejuzgando quiénes van a pasar, aquí no hay carrera corrida para nadie, nosotros trabajamos calladitos, pero por las encuestas pareciera que podríamos estar en segunda, y si así fuera, tengo la impresión de que nuestra cultura de coalición es más fuerte. Creo que ¿Factor además... Kaiser, Ricardo, senador Lagos? ¿Perdón? El factor Kaiser. Yo sé que no le afecta a usted directamente, pero a lo mejor sí. Es que no solamente el factor Kaiser. Primero, al frente tenemos 3 candidaturas presidenciales y 3 listas parlamentarias. Nosotros tuvimos la capacidad de hacer una primaria. Yo apoyaba entusiastamente a Carolina Toá, no nos fue bien. Lo admitimos, Carolina lo ha dicho también, pero asumimos ese resultado y en vez de generar una diáspora, o en vez de generar una cosa lacrimógena entre nosotros, de recriminaciones, etcétera, salvo algunas salidas de libreto, en general el sector y con la conducción de Jara hemos logrado mantenernos y hemos crecido electoralmente. Esto es bien importante porque la segunda vuelta va a tener ese componente de ¿a qué voy a apelar en segunda vuelta? Jaime lo decía, mira, en primera vuelta la gente va a votar por el candidato que le gusta. Los franceses tienen un refrán que también tienen balotaje como en Chile, y dicen, en la primera vuelta siempre hay muchos candidatos, muchos, igual que acá hay 8. Uno vota con el corazón, que es el que me gusta, que no va a salir, no me importa, este es el que yo quiero, este me interpreta, este me entusiasma, este me genera estímulo. Pero en segunda vuelta tal vez no pasa su candidato, y si no pasa el candidato tiene que elegir. Y ahí se vota ya no con el corazón, sino que con la razón. Y mirando para adelante, la cultura de coalición que hemos logrado desarrollar y la capacidad de acuerdo es muy importante. Y yo veo que al frente, no sé qué coalición podría haber, cualquiera de los 3 que pase, de los más que están punteando, me refiero. ¿Ya? No digo que quién va primero, no tengo idea, no quiero pasar juicio en eso, pero uno va a pasar, difícilmente pasan 2. Y aunque pasaran 2, ¿cómo van a hacer coalición si se han sacado la ñoña todo este rato? Nosotros por lo menos hemos tenido el que más sean menores entre nosotros, pero al frente yo veo algo muy duro. La coalición... Bots. La columna de Cristian, que generó mucho entrevero el tema parásito, no solamente para nosotros, sino que entre ustedes. El tema que te pido, te disculpo, te acepto. Yo me ofrezco en ofrenda. No, sino... Senador, mire... pero hay una realidad. Y Kaiser, que pone un tema brutal. Pero déjeme intervenir. Yo al menos puedo asegurar algo. Que la coalición que va a haber al frente, a partir del domingo en la noche, no va a ser la que está gobernando hoy día. Y para mí ese es el eje de esta elección. Si uno quiere seguir gobernando con los que gobernaron estos últimos 4 años, con los resultados que están a la vista, con los presupuestos que nos presentaron, con la deuda fiscal que tenemos, con la delincuencia, los chilenos tienen derecho a elegir esa coalición que fracasó en estos 4 años o una coalición distinta. Yo respecto al factor Kaiser, a mí no me preocupa el crecimiento de un candidato. Que Evelyn Matei le vaya bien, que a Kaiser le vaya bien, que a José Antonio Kast le vaya bien, es una buena noticia para la oposición. Aquí tenemos miradas distintas con Jaime respecto de las primarias. Yo creo que las primarias son para definir dentro de partidos que están unidos en una coalición, cuando hay proyectos políticos distintos, como es el caso de ahora, es legítimo que estos se zanjen en primera vuelta. Y yo creo que es una muy buena noticia al final, porque todos los agoreros de la unidad obligada que tenía que haber en las primarias a principios de año decían, si no van unidos, en 2 listas parlamentarias, senador, no 3, en 2 listas parlamentarias, van a perder la elección parlamentaria. Y todos los sondeos, incluso los ocultos que no se pueden mostrar, indican que hay una buena probabilidad que la oposición en su conjunto saque un muy buen resultado parlamentario y que por primera vez, eventualmente, si es que hay que pasar la segunda vuelta, hay que ganar la segunda vuelta, todo esto son hipótesis, pueda darse que un gobierno de la oposición, de la derecha, del sector amplio de derecha, pueda ganar la presidencia, el Senado y también la Cámara de Diputados. Y realmente hacer un cambio importante en Chile que no ha ocurrido en los últimos 30 años. Bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, esa aspiración
que no es seguridad para nada, ni es certeza, ni es aquí ni es decir estamos listos, La no, historia- falta mucho todavía, pero si se da eso, va a justificar que exista esa definición. Y el que pase, yo al menos repito lo que dice el candidato presidencial José Antonio Kast, si el domingo en la noche Kast no pasa segunda vuelta, va a estar depende del tráfico y depende de donde sea el lugar donde esté la otra persona o el candidato que gane, entre 5 y 7 minutos de distancia para ponerse a disposición de esa candidatura y derrotar a la izquierda en segunda vuelta. Entre 5 y 7 minutos, calculado con cronómetro. Ahí va a estar, sin condiciones. Como lo hizo el 2017, cuando Sebastián Piñera ganó con un 36%, y que todos calificaron casi como un fracaso electoral. Aquí tenemos una candidata que va a sacar menos del 30%, y que une a toda la izquierda, porque los otros candidatos no marcan más de un 1%. Esa es la realidad, ese es el factor que el tenemos que tener 2017, te recuerdo que el candidato Guillé, la candidata Beatriz Sánchez y Marco Enrique Gominami, entre los tres sacaron más del 50%, sobrados sobre el 50%. Y ganó el presidente Piñera en segunda vuelta con 54, que tenía una minoría. Porque el actual presidente Boric se demoró Entonces, 3 semanas en escribir una carta al Mercurio. No, yo lo apoyé en 20 para darle el minutos. apoyo a Guillermo porque Ya, no pero si no se el sentía tema- confianza. Aquí tú vas a tener todo distinto. Vas a tener a Kaiser si es que pierde. Acá si es que pierde y esperemos a Jimena Ellis Matella apoyando. Lo único que la opinión un pública par de ve es una pelea precisiones. entre ustedes muy fuerte y muy Aquí descalificadora. estamos peleando, estamos más unidos que nunca. Me disculpa. Lautaro, para un terminar par ese tema y avanzar a otro. Sí, un par de precisiones. Como estaba prohibido dar a conocer encuestas, yo no sé si las conclusiones que nos comenta tiene que ver, digamos, con alguna solidez de medición. ¿En qué sentido? Aquí lo digo, Aquí no dije número. lo dijiste en número. No. La candidata, Sí, usted dijo que iba a sacar menos de 30. Janet bueno, Jara esa no es una- saca más de Es 30. una proyección filosófica. Lautaro. Por eso vamos a hablar de filosofía entonces. Perfecto. Las Ahí estamos. listas parlamentarias La filosofía del algoritmo. de la derecha sumadas van a dar más que la lista parlamentaria que tenga, en este caso, Unidad por Chile. Yo creo que esos son debates absolutamente abiertos y está de por verse cuáles son los números. Yo tengo la expectativa sana y la medición de trabajo de que no tiene por qué ser así. Y en eso estamos trabajando hace mucho rato. Y en lo que se refiere a... Perdón, Lautaro. Lo que Usted se dice re- que Unidad por Chile va a sacar la lista más que todas las candidaturas, las parlamentarias de derecha. en va a conjunto. acercarse a tener control, digamos, del Parlamento, en alianza seguramente con algunos otros que van en condición de independiente Ya. y que están más mirando a este lado que a lo que es hoy día la disputa de la derecha. Lo segundo, en la exposición desaparece lo que todo el mundo está viviendo, que es la confrontación, incluso con mucha descalificación, que tienen las candidaturas de derecha, a lo menos las tres más importantes. Y entonces ahí me causa con qué nos quedamos desde el punto de vista comunicacional. No está la versión más directa, o no sé si más dura o no, digamos, pero más concluyente, que es la de Kaiser, en varios de los temas que maneja la derecha. Yo creo que lo que está en juego es la solidez de los proyectos, la empatía de ellos con la mirada que tiene la mayoría de la ciudadanía, y cierro diciendo que sí, en la vía hay continuidad de cambio, pero no hay proyectos iguales, o sería negar la vía si es que uno imaginara que la propuesta que hace Janet Jara como candidata presidencial del sector es exactamente la copia de lo que es el actual gobierno, que tiene resultados con origen en el freno que la derecha le puso, por ejemplo, a la reforma tributaria de inicio, que ahora ha permitido muchas políticas sociales y evaluaciones muy distintas respecto a la eficacia. Y el tema de seguridad, que siempre está presente, yo creo que alguna vez deberá haber una discusión cuál es la aproximación a ese punto en un salto de calidad. Mira, es una negación de que no deberá tener calidad la delincuencia, ¿no? En los niveles que alcanza el crimen organizado, en todos los aspectos, incluyendo, como le van a llamar, al de cuello y corbata. Digamos. Han llegado a un nivel en todos los espacios que si no hay una posición muy firme, se va a comer espacio del Estado de Derecho. Va a afectar y va a debilitar Ya lo está en haciendo. algo el sistema, como en otras partes existe, donde hay territorios liberados, etcétera. Entonces yo planteo que eso lo abordemos con drasticidad, pero buscando rigor de que esto no era un tema en Chile. Esto no es. Queremos avanzar a otro tema, origen del Lautaro, gobierno. No, pero Cristian. una cosa, cuando Muy cortito para ya avanzar. hay territorios liberados, Lautaro. Temucuicuy es un territorio para la izquierda, No, pero liberado, estoy lo van a hablando- visitar tú y todo sabes lo eso. que estoy Yo no hablando. sé si, es que yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que es el control del narcotráfico, del ¿Ya? crimen organizado, del trata de personas. ¿Y Temucuicuy no es eso etcétera. hoy día?
no tengo un elemento que me Pero permita si ustedes concluir conocen lo a que... la gente que ahí ustedes tienen contacto, van a visitar a los huerquenes, no sé qué. Yo tengo un vínculo muy privilegiado y muy... O sea, el presidente de la República por lo pronto fue a visitarte Mucuicul cuando era diputado. ¿Quién? El presidente de la República. Yo no tengo, yo he estado en las comunidades de al lado y habían muchos huarquenes que eran de nuestra orientación y tengo un respeto por la causa del pueblo mapuche. Pero ¿te parece que Temucuicuy es un territorio donde rige el Estado de Derecho, donde Carabineros puede entrar? El otro día... Yo no tengo una información parece que el me CESFAM permita no podía aceptar atender eso. a los niños porque no le permitían la entrada. A mí me parece que eso es un territorio donde no rige el Estado de Derecho. Entonces, tú dices, hipotetizando sobre lo que puede pasar a futuro. No, se está pasando hoy día. No, pero hagamos Cerro ese debate. Cerro Chuño hoy día está controlado por las mafias extranjeras. No abusemos de este foro o de este intercambio para despachar y asignarle a comunidades del pueblo mapuche temas de territorios liberados contra la posibilidad de la convivencia general. La palabra mapuche la acabas de poner tú. Yo no hablaba de los mapuches. No, yo estoy hablando de las realidades si que tú se has ven de hoy saber, día. Temucuicuy es un concepto mapuche. Digamos. Bueno, Vitacura también, por Lautaro. Por eso te digo, tú lo pusiste. Ya, los invitamos a avanzar a otro de los temas que tenemos en la pauta. Hemos hablado de porcentajes, eso lo vamos a conocer la próxima semana, ¿cierto? Ya al finalizar el día domingo de las elecciones, vamos a ver cómo queda el Parlamento y qué pasa con esta segunda vuelta. Pero, senadores, que si con guarismo te voy a mi filosofía de guarismo también. Es que, senador, si no nos va a alcanzar. No discrepo de los datos filosóficos de Cristian y creo que va a estar bien en el 30 y algo % y con una buena diferencia con el segundo, a favor nuestro. La candidata Jara, ya. Ya. Perfecto, ahí dijo sus números también el senador Lagos Weber. Filosofía. Queda todo en el registro. Queda todo en el registro, lo vamos a revisar después. Hablando de las últimas definiciones en estos días, previo a la primera vuelta, ¿qué pasa con el tema de derechos humanos? Acá la candidata Evelyn Matei, para partir con usted, alcalde, dijo que no era plan de búsqueda, que era venganza. Esta semana en el debate de Archi se habló, además, por parte del candidato Kaiser, de un indulto a Krasnov. ¿Los derechos humanos vuelven a estar sobre la mesa? ¿A qué apuntaba la candidata Evelyn Matei? Mira, yo estuve ese día en la mañana, así que escuché lo que ella decía, que habían personas que le habían comentado que en la extensión de los procesos judiciales, más bien, se podía ver como algo que iba más, era como una utilización política, ¿no? Como un abuso como judicial. Yo creo que hay algo que uno ha aprendido con el tiempo en Chile y en el mundo, y es que los derechos humanos, tal como dicen su nombre, son de los seres humanos y por tanto hay que protegerlos siempre. Y cuando hay dictadura, como en el caso de la chilena, en donde hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, lo que es razonable para que haya justicia es que se pueda cerrar el capítulo legal. Y por tanto, si es que hay personas que todavía no han encontrado a quienes fueron secuestrados, torturados, desaparecidos, es necesario que siga así. ¿Y el plan de búsqueda ayuda en eso para usted? Y por tanto el plan de búsqueda, a uno le gustaría que tuviera más, ¿cómo decirlo? Que fuera más claro en cuáles son los distintos procesos que se están haciendo. Hay información, hoy día hay mucha mejor tecnología que podría permitir que esos procesos fueran mucho más claros. Pero para las familias que tienen detenido desaparecido es fundamental que se siga buscando esa verdad. Entonces yo creo que hay una posición sobre derechos humanos que me parece que es muy relevante, es algo que nos une hacia el futuro. Justamente hoy día, yo lo decía, los 36 años de la caída del muro de Berlín. Y mientras uno veía que acá en Chile algunos celebraban a Honecker, bueno, la posición es ¿qué es lo que uno cree? ¿De qué lado está, digamos? Yo creo que el lado siempre tiene que ser en favor de la democracia, en contraste de la violencia como forma legítima de expresión política. Yo sé que ahora viene el ministro de Educación. Me toca estar en colegios donde hay quienes justifican la violencia como método legítimo de acción política, que son de extrema izquierda y que después otro en el pasado lo apañaron. Entonces, tiene que ver con derechos humanos, ¿en qué sentido? En que la construcción de una comunidad que se ve hacia el futuro necesita el respeto de absolutamente todo. Y con el respeto al pasado, tiene que haber justicia en aquellos casos que todavía no los ha habido. Entonces, yo creo que uno puede ser crítico sobre cómo han operado en este gobierno, que han sido muy ineficaces en muchas materias, pero a mí no me parece que uno tenga que sostener que hacer un plan de búsqueda no es adecuado en la promoción y en la defensa de los derechos humanos. ¿Puedo hablar sobre derechos? Sí, por favor, senador. Mira, lo que ha ocurrido con el tema de derechos humanos, Evelyn tuvo una desafortunada frase un tiempo atrás cuando habló de las muertes inevitables del 73, 74 en Chile. No lo digo ya, yo lo que pienso que fue pésima la declaración, pero Sebastián Edwards, una persona que yo
Estimo, un economista que en este mundo venía de la izquierda. Él le exigió una carta, una disculpa a Evelyn, y ahí se allanó a darle su respaldo. Lo que quiero decir es que generó un problema. Ahora pone en duda la política de búsqueda. Cuando hablo de búsqueda, para que sepamos lo que estamos hablando, está hablando que hay chilenas y chilenos que no sabemos dónde están, pero sí sabemos que se los llevaron presos, detenidos, las fuerzas de la dictadura, ¿verdad? Y no están. Sabemos otros que aparecieron, torturados, violados, etc. Entonces, ese es un tema que tiene que ver con Evelyn. Y en el tema de derechos humanos, tanto Kast y Kaiser ya sacó los zapatos, porque lo que hablan en el fondo es relativizar completo el tema de derechos humanos, trivializar algo que es muy grave. Recomiendo la columna hoy día de Matamala, Daniel Matamala, que describe lo que algunos sosteníamos que había que hacer hace mucho rato, que es describir en detalle en qué consiste las torturas, las violaciones. No una cosa. Pero aquí voy, que la figura de Pinochet en la derecha chilena, en los 3 candidatos presidenciales, sigue siendo un tema como un clivaje, como que no los deja avanzar. Fíjate que las declaraciones que hizo Kaiser, que no la hizo Kast y no la hizo Evelyn Matei, yo no pretendo cambiar a Kast, no pretendo reeducar a Krasnov. Lo que sí yo esperaría, o habría esperado, que cuando alguien dice lo que dijo respecto a los indultos, que todo el resto de ese sector le ha dicho, mi amigo, esa línea no se puede cruzar, porque hemos avanzado muchísimo. Usted ha dicho que son cómplices pasivos casi. No lo dijo yo, lo dijo el presidente Piñera a propósito de lo que ocurrió durante la dictadura militar. No, pero ahora se ha y dicho... yo retomé esa frase porque yo habría esperado que salieran en masa a decir, eso no lo aceptamos. Pero ¿sabe por qué no lo hicieron? Porque están esperando el próximo domingo, a los próximos 7, 8 minutos, que garantizó Cristian, que van a apoyar al que gane. 5-7. 5-7, no, si la ironía esa no te viene al caso, porque acá lo importante es el tema si van a indultar o no a Krasnov y se hace encargo de derechos humanos, no por un tema... Cristian Valenzuela, ¿tienen pensado si gana Matei? Que la figura de Pinochet no esté así. Y te garantizo que las 3 comunas de mayores ingresos en Chile, la votación que va a obtener el sector va a ser increíble, porque quiere decir que no hemos avanzado mucho, y eso preocupa. Deje preguntarle a Cristian Valenzuela, que conoce al revés y al derecho la candidatura y las propuestas de José Antonio Kast, si es que tienen en sus planes eventuales dar un indulto a Krasnov y a otros personajes parecidos. Yo creo que en diciembre de este año se cumplen 19 años de la muerte de Pinochet. 19. Y los únicos que traen a colación a Pinochet son los candidatos de la izquierda o las personas de la izquierda. Yo creo que los chilenos están chatos. Pero Krasnov dejaría la condición Esto actual. pasó hace 50 años atrás. Yo soy muy respetuoso, senador, con el dolor de muchas familias en Chile que sufrieron las violaciones de los derechos humanos. Yo eso no lo relativizo ni un centímetro. Pero nosotros al menos, y es el legítimo derecho nuestro, tomamos una definición. Que en esta campaña nosotros nos íbamos a enfocar en los dolores, en las urgencias, en las vivencias que los chilenos tienen hoy día. Y hoy día los chilenos están enfrentando una crisis de seguridad como no habían visto antes. ¿Pero qué Hoy día piensan los de un chilenos posible indulto, están Cristian? los planos, pero pues. déjeme terminar. Están enfrentando una crisis de inmigración irregular gigantesca, que parece que algunos no la ven, porque eso para le el senador impide la hablar de discusión, pero la discusión mezclo pasa, temas. déjeme terminar, senador, la discusión pasa por lo que ocurre en las 3 comunas respecto de Punta Peuco. Eso no le importa a los chilenos hoy día. Y por eso, a diferencia de lo que usted cree, que todavía sigue señalizando que la derecha solo gobierna en 3 comunas. No, No lo dije hemos eso. tenido resultados importantes en los últimos años porque hemos logrado hablarle a los chilenos que están sufriendo en la casa, que viven este problema día a día. Chilenos de izquierda y de derecha. Hay mucha gente, aunque a usted le sorprenda, gente de izquierda, que vota por candidatos de la derecha porque está representando hoy día los problemas y las urgencias de eso. Y yo no voy a entrar en ese debate. Y nosotros no vamos a entrar, nos pregunten 15 veces sobre esto. Porque tomamos la decisión de preocuparnos de las urgencias de los chilenos. No vamos a perder tiempo entonces en preguntar de nuevo, pero no es posible. Pero ojo, muy respetuoso. O sea, tú no respondes Esto no es nada. perder tiempo. No, me Cada refiero al tiempo en candidato, insistir. cada gobierno, si el presidente hoy día, el que gobierna hoy día es Gabriel Boric, ganó y ganó legítimamente. Si él cree que la urgencia esta semana era hablar sobre Punta Peuco, convertir en una cárcel, es su decisión. Nosotros ofrecemos otro Pero tipo de se habla gobierno. de lo urgente y de lo hacer muchas importante. cosas al mismo tiempo. Pues. Perdón, yo creo que Pero si hay... no ha hecho nada bien, pues, senador. detrás de esas afirmaciones lo que hay en la práctica es un negacionismo frente a un tema
de civilización y de convivencia como país. Han habido 3, 4 posibilidades de pronunciarse, son todas coincidentes en lo mismo, respecto al cierre de Punta Peuco, respecto al plan de búsqueda, respecto a los dichos que hay. Se llegó a plantear, digamos, de cargo de otros, así lo dijo la candidata Matei, que esto sería venganza. Yo acojo lo que está diciendo Jaime, voy a asumir que no lo dijo ella, sino que transmitió algo que le dijeron. Si ella transmite eso, está asumiendo que en Chile no opera la justicia, digamos, porque yo no conozco venganza a través del Poder Judicial, que no sean procesos larguísimos, procesos con penas incluso diferidas y llegar a conclusiones para que de verdad, porque el tema de derechos humanos y el tema del rol que jugó una dictadura, que le guste o no a los representantes de derecha, encabezó y fue el jefe de esa dictadura, Augusto Pinochet, y sigue vigente las consecuencias de esa dictadura respecto al tema de derechos humanos, y por eso que debe haber plan de búsqueda, pues si vamos a asumir que eso era el Estado, bueno, entonces el Estado de hoy es el que tiene que asumir la misión frente a la sociedad chilena de cómo aporta, activa en función de reparar ese daño. Está el tema de la discusión sobre Punta Peuco. No hubo discusión y hubo valoración respecto al cierre que hizo Piñera del penal Cordillera. El Punta Peuco era un espacio, y sigue siéndolo, mientras no tenga más población, que tiene que ver con privilegio a ciertos condenados por delitos de lesa humanidad. Lo digo porque yo fiscalicé Punta Peuco cuando era parlamentario, lo hice con Sergio Aguiló, no conozco que otros parlamentarios hayan ido a Punta Peuco y al penal Cordillera, y lo puedo decir con propiedad, y estuve en los otros penales del país, digo. Entonces, abordemos los temas en rigor con los hechos que representan. Y el tema del eje derecho humano en la convivencia pasa por verdad, por justicia, por no a la impunidad, y todos son conceptos que se intercambian dentro de una sociedad y dentro de un Estado de Derecho. Nadie está planteando otra cosa. Entonces, que no se descalifiquen esas motivaciones. Ahora, si acaso no es un tema esto, lamento decir que para muchos otros sí es un tema. Yo de verdad pongo en duda y me atrevo a discrepar de el rigor que tiene, que hay gente de izquierda que, habiendo sentido atropellado sus derechos, hoy día estaría planteándose por las medidas que propone CAS para futuro. En ese plano, de verdad que no está abierta la discusión, yo no lo acepto. Pero son los datos, Lautaro. En la yo última estoy hablando elección de también de consejero, datos. el 60% Es votó. que hay ciertos Creer que el 60% de las personas en Chile con voto obligatorio son de derecha es hay absurdo, ciertos ¿no? códigos que tienen realidad. que ver con la contextura de cada persona. O sea, ahí hay una agresión al concepto casi ético, valórico que tienen los seres humanos de cómo van a llegar a entregar una causa que tiene tanto fondo para ellos, que es lo que tú estás diciendo, a cambio de 2 o 3 medidas estoy diciendo que... Porque tú dijiste, a cambio de otras medidas que ofrezca el programa de CAS. Yo creo que ahí estamos alterando y haciendo una tergiversación del tema de fondo que está discutiendo. El tema de fondo es, debe el Estado de Chile ponerse al día y asumir primera titularidad en lo que es avanzar a que este tema se esclarezca, lleguemos al final, tengamos conclusiones jurídicas y podamos entonces hacer convivencia distinta. Sí, un segundo, senador. Una decisión que ya es más que clara en el caso de la candidatura de CAS, no referirse al caso Krasnov, porque probablemente es muy complejo para sus votantes. Supongo que tiene una estrategia que es respetable. Dice que pregunten 15 veces, y por lo tanto no vamos a repetir más de 2 o 3 la pregunta. En el caso de Belén Matei y su candidatura, y si llega a ser presidenta, ¿habrá algún indulto para Krasnov? Yo creo que es completamente inaceptable. Una persona que cometió gravísimas violaciones de los derechos humanos tiene más de 700 años de cárcel. Y por tanto no hay ningún espacio, digamos, para hacer algo como eso. Nosotros tenemos un compromiso completo y absoluto sobre el respeto de los derechos humanos y la democracia como forma de gobierno. ¿Y eso le genera una diferencia con las otras candidaturas de derecha? ¿Cómo se puede subsanar? Tienen que decirlo ellos, pero ¿Cómo aquí, se puede subsanar una diferencia de ese tipo? Eso lo tienen que decir ellos. Lo que sí yo quiero insistir en que los derechos humanos no son una cuestión de izquierda, como a veces en mi sector algunos lo ven, ¿no? Obvio que no. Entonces, ya a mí me tocó una vez en la Comisión de Derechos Humanos, que fue la primera que una vez que asumí me tocó estar, y un parlamentario de izquierda me dijo, sí, son de izquierda. No, le dije, no son. Y no lo son porque es la ganancia de las personas sobre algo que es intrínseco nuestro y el Estado lo que tiene que hacer es respetarlo. Por eso es que yo estoy en contra de todas las dictaduras. Las de izquierda que hoy día están presentes, la de derecha, entre comillas, del pasado. La forma de resolver nuestros problemas es a través de la razón y no de la violencia. Entonces, yo creo que en eso uno tiene que ser súper claro.
Una persona que cometió esos vejámenes en nuestro país, que tiene más de 700 años acumulados, es un criminal y por tanto tiene que estar en la cárcel. Otra cosa distinta son las cosas que se derivan de ahí, cuál es el penal o no es el penal, Cordillera, yo creo que eso es distinto que Punta Peuco, pero en cualquier caso aquí tiene que ser un respeto irrestricto a los derechos de las personas siempre. Es lo que nos permite convivir juntos. Senador Lagos. Esto es una elección presidencial y parlamentaria. El tema de derechos humanos, Cristian dice, hay muchas familias y respeto a las familias. Lo que a ustedes no les llega, parece de cerca, es que las familias chilenas, junto a preocuparse a llegar a fin de mes, muchos de ellos todavía tienen familiares no solamente desaparecidos, que lo pasaron muy mal, fueron torturados. Así como Meo salió, yo tengo parientes que pasó lo mismo, detenida, torturada, abusada en Villa Grimaldi, ¿ya? Lo conozco ese caso, y hay gente que no está ni resentida con la vida, dieron su testimonio, pero entonces encontrar a una semana de la elección que un representante o candidato presidencial en un tema tan crucial, Jaime Belolio fue categórico en lo que acaba de decir, y otra persona diga, yo no voy a responder eso. Eso lo encuentro que es, no, si estás en tu derecho a no responderlo, pero yo tengo el doble derecho a decirlo fuerte, que me parece acomodaticio. Y si me hablan de un tema comunicacional, lo del vidrio blindado no es nada. Senador, y termino acá. No, yo encuentro que uno tiene que responder las cosas. No ha respondido cómo van a reducir 6.000 millones de dólares en 18 meses. No ha respondido cómo van a expulsar 300.000 inmigrantes. ¿En qué? ¿En aviones? ¿En qué aviones? ¿Y a dónde los va a mandar si nadie te los va a recibir? Eso es populismo. Y por último, son una responsabilidad. Nos costó 1 kilo aprobar la reforma previsional. Y aquí yo ciertamente aplaudo a Janet Jara, a Mario Marcel, a Boric, a todos nosotros, pero aplaudo a Chile Vamos, que tuvo la capacidad de llegar a un acuerdo. Y hay sectores en Chile que han sido incapaces de llegar nunca a un solo acuerdo. Y José Antonio Kast no le conozco un acuerdo. La reforma previsional la quiere reabrir. El seguro no le gusta el seguro social. ¿Y por qué no se sentó en la mesa y lo arreglamos en el Congreso y ahora quiere reabrirlo todo? No. Entiendo que ya viene la franja, creo que a las 12:40. Sí, todos estamos en eso. Senador, usted tiene todo el derecho, usted es vocero de la candidata Jara, a Yo soy ciudadano. establecer Y quiero las que la gente prioridades de responda. su campaña. La gente Usted, responda. este gobierno, usted lo representa. Yo creo que el gobierno lo hizo como el forro. Como el forro. Y esa es la opinión. Vamos a ver el no estoy domingo. defendiendo al gobierno. Pero déjeme terminar, senador. Ya, pero Usted, que no su diga franja, que no. yo me quedé calladito y acepté todas las... Mire, Bueno, el próximo pero no diga domingo, cosas que no son. El próximo domingo no es una encuesta. Hay cientos de encuestas. El próximo domingo es la elección. Y va a haber voto obligatorio. Por primera vez en mucho tiempo va a haber una elección con voto obligatorio donde van a votar 12, 13 millones de chilenos y van a ir a votar y a elegir su preferencia. Ahí vamos a ver. Y nos vemos, si es que me invitan, 2 semanas después, cuando fuimos derrotados por el 55% que propone Lautaro de que va a sacar Unidad por Chile y todas nuestras ideas fracasan. Yo creo que no es así, porque nos ha tocado recorrer Chile, nos ha tocado ver cómo la gente está desesperada por el tema de la seguridad que este gobierno nos enfrentó. Nos va a tocar ver cómo la gente está desesperada por el llegar a fin de mes. Esa es la realidad del chileno de hoy. Y sin faltarle el respeto, Pero para para eso terminar, tiene- para terminar, pero para todo eso no te para pido terminar, estar para acá, terminar, no, deje que termine para terminar, Cristian Valenzuela. para terminar, Que para termine terminar. Cristian. Y sin faltarle respeto a los temas que ustedes promueven y creen que es el eje central. Yo no estoy diciendo que no sean importantes. Solo estoy tomando una definición de lo que... yo sé que la segunda vuelta, pase quien pase, pero si pasa José Antonio Kast, la primera frase del vocero de campaña va a ser: Kast representa un retroceso para las mujeres. Y no se hacen cargo del enorme retroceso que ha sido este gobierno para las mujeres. No solo en materia de desempleo, no solo en materia de seguridad, sino que en ¿por la qué propia vamos a decir moneda, en la propia moneda ocurrían cosas y un ¿pero por qué vamos a subsecretario decir está eso? acusado de violación. ¿Para qué voy a Y con decir medidas eso? cautelares por eso. Franja Esa es electoral. la realidad que Está vamos a pasando enfrentar y mucho- veremos si los chilenos quieren un cambio con el candidato que pase la mucho segunda aviso. vuelta Gracias, de parte Cristian. derecha, La franja. o quieren la Mira, continuidad. Yo descontaría la franja lo que habló recién, porque hizo pura propaganda. ¿no? Pero, Estaba empatando. Y no respondió yo nada, y no creo- respondió nada. Lautaro Carmona tiene la no, palabra. yo creo que en la formulación y en la idea de eludir lo que hay, en el fondo, porque uno en política actúa por acción o por omisión. Lo que hay en esa omisión es negacionismo. Y eso es muy grave en una sociedad que ha sido tan convulsionada, tan tensionada por un daño que es histórico y que a la fecha no hay ningún organismo de Chile ni del mundo que sea capaz de ampararla y justificarla. Esa es la primera cosa. Lo segundo, las indicaciones, las proyecciones porcentuales, digamos, algunas corrieron por cuenta tuya, digamos, me encantaría que esas fueran las realidades, pero lo hice con mucho más rigor y con mucha convicción de que efectivamente nuestra candidata será
la que pase inevitablemente a segunda vuelta y luego va a bregar por ser la presidenta de Chile. Y lo tercero, creo que comparemos propuesta contra propuesta y veamos cuáles son las que empatan con el mundo mayoritario, del mundo del trabajo, de las mujeres, del mundo poblacional, etcétera, recogiendo sus inquietudes y sus angustias en la condición de vida. Bien, llegamos al final del panel, los dejamos invitados. Ya la próxima instancia será post elecciones del 16 de noviembre. Y la franja a las 12:40. Y tenemos franja. Lautaro Carmona, senador Lagos Weber, Cristian Valenzuela, alcalde Belolio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, los cuatro. Queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender las diferentes perspectivas y propuestas en discusión. Recuerden que su opinión es importante y es fundamental informarse para tomar decisiones bien fundamentadas sobre los temas que afectan a nuestro país. Nos despedimos por ahora, pero nos veremos en el próximo video con más temas de interés. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Esto es Política Chilena, tu canal oficial de debates y política. Como siempre, agradecemos tu preferencia. Hasta el próximo video. Dios salve a Chile y que termine luego este mal gobierno.